y habrá pestes y hambres y terremotos en varios lugares. Pero todo esto aún no es más que el principio de los males. En aquel tiempo seréis entregados a los magistrados para ser puestos en los tormentos, y os darán la muerte, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Con lo que muchos padecerán entonces escándalo, y se harán traición unos a otros, y se odiarán recíprocamente. Y aparecerá un gran número de falsos profetas que pervertirán a mucha gente, y por la inundación de los vicios se resfriará la caridad de muchos. Mas el que perseverase hasta el fin, ese se salvará. The Caribbean island nation of Haiti has been rocked by its biggest earthquake in more than 200 years. Hoy termina una época. 10 años han pasado llenos de eventos y desastres naturales. No podemos olvidar el desastre natural que ocurrió en Haití, el cual fue el terremoto del año 2010. También el tsunami de Japón en el año 2011. Terremotos en Ecuador. Y no podemos olvidar el de Chile y el de México. Sin mencionar los eventos como los huracanes, los tifones, el calentamiento global, la contaminación ambiental. Estas son señales que nos está mandando el mundo para que nos demos cuenta que cada vez nuestro mundo y nuestro planeta se está llevando y se está acercando más hacia una destrucción total. Algunos hechos que sacudieron nuestro mundo en la última década fue la inestabilidad política y económica que ocurrió. Un ejemplo de ello lo vimos en el 2011, en la primavera árabe, donde miles y miles de personas derrocaron gobiernos en Medio Oriente. Todo esto ocasionó guerras entre esos países y una de las que aún no termina ha sido la guerra en Siria, ocasionando miles y miles y miles de personas que han huido a países de la región y han muerto muchos de ellos en el Mediterráneo. También guerras en África Occidental, también en Europa del Este, como en Ucrania. Todo esto ha hecho un caos terrible y una gran inestabilidad en todo nuestro mundo. Algo que marcó nuestras vidas ocurrió a finales del año 2019 en Wuhan, China, donde un virus mutó
el cual provocó el aislamiento social, no solamente en ese país, sino que también en muchos países. Ocurrió que muchas personas se aislaron, tenían un confinamiento estricto, el cual nos empezó a alejar de todos nuestros seres queridos. No solo esto ocurrió, sino que también muchas de nuestras iglesias permanecieron cerradas por mucho tiempo. Esto es un panorama muy oscuro el cual estamos viviendo en nuestro planeta. Y solamente nos queda hacernos una pregunta. ¿Qué nos espera en este 2021? En Mateo el capítulo 24, Jesús nos dejó descrito las señales del tiempo del fin. Y es que en el versículo 6 y 7 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que os no turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Además, el versículo 29 nos dice: inmediatamente después de esto, en aquellos días de tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias del cielo serán conmovidas. Estas señales, mis hermanos, es el doble cumplimiento que el Señor tiene para nosotros, pero nos dice que después que de todo eso suceda, aún todavía no es el fin, pero es un principio de dolores. El principio de dolores que Jesús señaló en Mateo 24, el versículo 8, dice específicamente: y esto solo será principio de dolores. Y es que estas señales tienen un doble cumplimiento, desde la destrucción del templo hasta nuestros días. Son señales que predicerán el acontecimiento de la segunda venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora, el principio de dolores. Todas esas cosas que nosotros decimos, pero ¿por qué sucede si debería haber amor en nuestra sociedad? ¿Por qué sucede si deberíamos estar llenos de regocijo porque conocemos a un Dios de amor? Pero todo esto Jesús nos lo dejó escrito para que sepamos cuándo llegará el tiempo del fin. Pero no de una vez, sino para que nos preparemos. Aún así, la oportunidad está abierta para que cada uno de nosotros podamos arrepentirnos a cada una de las cosas que nosotros hagamos. Y es que el principio de dolores, si lo llevamos a la traducción real, sería alumbramiento, semejante a cuando una mujer va a parir. El alumbramiento, los dolores que ve esa mujer antes de que su niño nazca. Cuando comienza los dolores aún todavía no nace, pero llega el momento en que ya todo acaba y todo es paz y tranquilidad. Aún así se hace referencia a Jesús en estas señales. Es un principio de dolores, pero aún no es el fin. Sin embargo, en Miqueas 5, el versículo 2 al 4, Isaías 66, versículo 7 al 11, nos dice que todas estas profecías deben cumplirse para que pueda llegar el fin. Amigo, estamos cerca. Y estas cosas son una alarma que debería prenderse en nuestros corazones, en nuestras mentes, en todo lo que está sucediendo. Nada de esto debe sorprendernos porque ya conocíamos de esto y ya sabíamos que estaba escrito. Así que alegremos más bien nuestros corazones de que poco queda para compartir con nuestro Señor Jesucristo. Continuando con lo que el Señor Jesús anunció de las señales de su pronta venida, donde nos habló en Mateo 24, donde nos explica las guerras, las calamidades, los falsos profetas, el falso Mesías, pero luego nos dice él que vendrían otras señales. Así que las encontramos en Mateo 24, persecución de los creyentes, en el cual nos dice: entonces os engañarán y en tribulación y os matarán, os entregarán. ¿Por qué? Por causa de mi nombre, nos dice el Señor. Muchos tropezarán, entonces se entregarán los unos a los otros.
Y en muchas partes del mundo eso lo estamos viendo. Pero también el Señor nos dice del engaño, del falso Mesías. Pero también ahí nos dice en Mateo 24, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a otros, si es posible, a sus escogidos. También nos sigue diciendo, se incrementa la maldad. ¿Qué estamos viendo últimamente? La maldad incrementada por todos lados donde vayamos. Donde estemos, el mundo cada día va, como se dice, de mal en peor. Y dice, mas el que persevera, hay una hermosa promesa ahí, mas el que persevera, alcanza. Así que el llamado es a que todos podamos perseverar para alcanzar esas promesas del Señor. Todos esos dolores pasarán, pero hay uno que nos da la señal que el Señor Jesús viene pronto, y es el Evangelio global, la predicación de su palabra en todo el mundo, a todo pueblo, a toda tribu, en toda lengua. Y eso estamos encargados cada uno de nosotros que conocemos al Señor. Es nuestro deber de aligerar la venida del Señor, llevando su palabra en todo sitio donde vayamos. Nos dice, y será predicado este evangelio en el reino, en todo el mundo, para testimonio de todos, para testimonio de las naciones. Así que, al leer esta lista de señales, debemos también ponerlas en práctica cada día. Y podemos notar de muchas estas señales, las podemos ver cada día en las noticias, el salir, que todas estas señales ya se han cumplido. Y muy pronto el Señor Jesús vendrá. Por eso dice, cuando estas, en Lucas, vamos a buscar en Lucas, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestra cabeza, porque la redención está cerca. Que el Señor les bendiga. En medio de todos estos acontecimientos predichos en el capítulo 24 del libro de Mateo, en medio de un mensaje quizás desalentador para la gran mayoría de la humanidad, existe un mensaje de esperanza inmerso dentro de ese mismo capítulo. Quizás la lectura del capítulo completo no podemos ver de manera explícita la esperanza que el Señor ofrece, pero de alguna forma Dios permite que el mensaje vaya tras los delgados hilos de la lectura y del análisis que tú y yo podamos hacer a través de su palabra. Quiero compartir contigo algunos versículos alentadores en medio del caos en el cual el mundo actualmente vive. Y para ello es necesario utilizar la Biblia, querido. La Biblia y solamente la Biblia. Allí está el mensaje de esperanza que tú y yo necesitamos en medio de un mundo convulsionado que va rápidamente como un caballo desbocado hacia el fin. En el libro de Mateo, precisamente en el capítulo 24, ¿verdad? Tenemos en el versículo 25 el siguiente mensaje. Dice, mirad, os lo he dicho de antemano. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho de antemano, querido? Todos esos acontecimientos que hemos escuchado,
¿verdad? Previamente durante esta programación. Guerras, rumores de guerras, pero todas estas cosas son apenas principio de dolores. Hay acontecimientos que marcarán y determinarán el fin del tiempo en el cual tú y yo vivimos. No está muy lejos, querido, la venida del Señor. Y el Señor dice, os lo he dicho antes. Además de eso, en el versículo número 42, el Señor da una recomendación. Mira lo que dice. Dice, en el versículo 42, dice, del capítulo 24, libro de Mateo, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El Señor está diciendo que viene, pero también te está diciendo que no se sabe la hora o el día en la que Él viene. Además de eso, el versículo 45 dice, ¿quién pues es el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre su familia para que le dé el alimento a tiempo? ¿Estás tú, querido hermano, que observas este programa, dando el alimento a tiempo, compartiendo el mensaje con tu familia, compartiendo lo que el Señor ha dicho en su palabra, de todas estas cosas y de todos estos acontecimientos que se han cumplido y que aún faltan por cumplirse, pero son pocos los que faltan por cumplirse? El Señor dice, está a las puertas. Y el versículo 46 dice, dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor vuelva lo encuentre haciendo así. Dichoso, bienaventurado. El Señor desea que tú y yo seamos no protagonistas, sino promotores de un mensaje que Él nos ha dejado para que el acontecimiento de la venida del Señor no nos agarre por sorpresa. Ahora, querido, ¿cómo crees tú que en medio de toda esta trama el Señor te considera? ¿Cómo me considera a mí? ¿Cómo te considera a ti? Mira lo que dice el libro de Juan capítulo 1. El libro de Juan capítulo 1, en el versículo número 12. Mira lo que dice. Dice, pero a cuantos lo recibieron, les dio el derecho, el poder o potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Si tú eres un creyente del Señor Jesús, de un Salvador que está próximo a venir, pues tú eres un hijo de Él, porque te dio el derecho de ser su hijo. Ahora, ¿cómo considera un padre a su hijo? Imagínate eso. Si tú eres padre, pues tendrás una idea de cómo considera un padre a un hijo. Lo ama, lo apachacha, lo quiere, lo educa, lo corrige cuando hay que corregirlo, pero sobre todo lo ama y le dará lo mejor que puede darle. Ahora imagínate cuántas cosas el Señor tiene preparada para ti y para mí. ¿Cuántas? Saca la cuenta. Los números no van a dar. Son muchas las cosas buenas que el Señor tiene para darnos. No en este mundo. Y si hay cosas buenas que Dios tiene para darnos este mundo y te las ha dado, gloria a Dios por eso. Pero estamos en un tiempo, querido, donde cada situación se torna aún más difícil. Pero en medio de esa situación difícil, tú puedes creer en el Señor. Y cuando tú crees en el Señor, te da la potestad, el derecho, el poder de ser un hijo para Él. Eres un hijo amado de Dios. A ti, querido amigo que me escuchas, si aún tú no has hecho un pacto con el Señor, si tú no has entregado tu vida a Él, es momento de que lo hagas. Tú no estás escuchando este mensaje por casualidad, porque yo no creo en las casualidades, creo en las causalidades. Dios prepara los momentos, las épocas, los acontecimientos, para que tú y yo podamos recibir lo mejor de parte del cielo. Ahora mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. En el capítulo 3 de la carta o de la primera carta del profeta Juan, el profeta del amor, lo titulan muchos. Dice, mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios.
Si tú crees en el Señor Jesucristo, recuerda, te ha dado el derecho, te ha dado el poder de ser su hijo. Ahora dice, y en realidad somos hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Somos parte de la familia del cielo, porque así el Señor nos ha considerado. Somos sus hijos amados. Sigue diciendo, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es Él. Y mira lo que dice el versículo 3. Todo el que tiene esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Querido, la esperanza es lo único que nos queda. En medio de un mundo que perece, en medio de un mundo azotado y convulsionado por los acontecimientos que se dan escritos en la Biblia y que quizá faltan pocos por cumplirse, pero si se ha cumplido la mayoría, ¿por qué no he de creer en este mensaje? ¿Por qué no he de creer en la palabra que Dios ha dejado para mí? Ha dejado una carta de amor, una carta de esperanza para que tú y yo podamos estar alertados del tiempo en el que vivimos. Y si no lo hacemos, querido, lo que nos espera no es nada bueno. Pero quiero finalizar con un versículo especial. Está ubicado en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo número 5. Vamos a leer a partir del versículo número 3. Y dice así: y no solo esto, sino que nos alegramos aún en las tribulaciones, al saber que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce un carácter probado, y el carácter alienta esperanza, y la esperanza no defrauda, querido, no avergüenza, porque el amor de Dios está vertido o vaciado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así el Señor nos considera sus hijos, y los hijos de Dios tienen esperanza, una esperanza que no te avergonzará al final de los tiempos. Cuando llegue el momento, el Señor te llamará a cuentas y tú darás o mostrarás todo aquello que hiciste por Él, todo el mensaje que compartiste con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos y aún con los desconocidos. Ellos a lo mejor te agradecerán en el cielo por ello. Así que en medio de este caos en el que vivimos, pues es necesario, querido, que tú y yo no perdamos esa esperanza. Es la que nos llevará al cielo. Dios te bendiga. Llegando está la gloria de Jesús, eterno Rey, y los reinos de este mundo pronto escucharán su ley. Las señales ya anuncian su venida en gloria y luz. Ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús.
la trompeta que nos llama, a la lucha ya sonó. Cristo al frente de su pueblo, multitudes conquistó. Se retira el enemigo, derrotado en la cruz. Ya viene mi Jesús. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. Oh, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Oh, gloria, gloria, aleluya. Ya viene mi Jesús. Ya viene mi Jesús. Amén. Mas el que perseverase hasta el fin, ese se salvará. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús